lo que vamos a hablar ahora, y es de esta noticia internacional que tiene el mundo entero hablando sobre lo que está sucediendo actualmente con Rusia, con Ucrania, con un tal ejército, con un tal grupo Wagner, y vamos a dar los detalles sobre esto. Bueno, pues exactamente hay ahora mismo una crisis interna en Rusia que podría o que está siendo, digamos, que un beneficio o una buena noticia para Ucrania. Sabemos del tema de los problemas que hay entre Rusia y Ucrania, y pues resulta que ahora hubo una rebelión en contra de Putin y por ende pues en contra de Rusia, y algo que el mismo Putin ha calificado como una puñalada en la espalda. Usualmente cuando alguien dice que es una puñalada en la espalda, se refiere a que es de alguien de confianza, que es por la espalda porque uno no se lo está esperando, que esa persona pues pueda hacer algo en contra de ti. Entonces, ¿qué está pasando con esto? Y me gustaría pues hacer un poquito de retrospectiva y dar un poquito de información de lo que ha estado sucediendo y de quién es ese grupo, qué es ese grupo Wagner y qué es lo que está sucediendo, para que más adelante pues Iván y Vargavila pasen con otros datos. ¿Qué ha pasado? Existe un ejército privado llamado Grupo Wagner, liderado por un señor llamado Yevgeny Prigozhin, que es un ruso que en los años 80 duró 9 años en la cárcel por lo que se le llama delitos menores, por temas de fraude y de robo, y luego de eso, que él sale de la cárcel en los 90, inició a enriquecerse por varios negocios que comenzó a abrir. Dentro de esos negocios, este señor tenía un restaurante de comida que se volvió muy famoso y que terminó siendo el restaurante favorito de Putin, un restaurante donde él comenzó a ir de manera frecuente. Y más adelante, luego de esta relación que se crea de este señor, de Yevgeny Prigozhin, con Putin, por el tema de que este se convirtió en su restaurante favorito, pues este señor crea una empresa de catering que más adelante se convierte en una empresa que tiene un monopolio completo en Rusia, porque se convirtió la empresa de comida o la empresa de catering oficial del presidente, o sea, del mismo Putin, y también de hospitales, de cuarteles y también de comedores escolares en Rusia. Ya ustedes se podrán imaginar el tremendo negocio que debe ser eso. Y número dos, la confianza que le tiene que tener un presidente con tanto riesgo como lo es Putin a una persona para que sea la que se encargue de servirle la comida. Ustedes saben que el tema de lo que puede comer y de la delicadeza y de la seguridad que hay que tener detrás de lo que se come un presidente que tiene tantos enemigos como en este caso Putin es altísima. ¿Qué quiere decir esto? Que este señor Yevgeny Prigozhin es de alta, o era de alta confianza para el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes dirán, bueno, pero ¿y cómo este señor, que de tener una empresa de comida, un catering, un restaurante, pasa a ser la cabeza del grupo Wagner, que es un ejército privado? Resulta que en Rusia está prohibido por la Constitución la creación de ejércitos privados, que es esto, el grupo Wagner es un ejército privado. Entonces, el mismo Putin no podía encargarse de crear un ejército privado porque la Constitución se lo prohíbe, y por supuesto nadie del gobierno, ni primer ministro, ni viceministro, nada de eso podía encargarse de crear este ejército porque, repito, está prohibido por la Constitución. Tenían que buscar a una persona que no tuviera miedo a romper la ley y una persona que tuviera la disposición y la confianza de Putin para entonces crear este ejército privado, y a la persona que buscan para esto es a este mismo, a Yevgeny Prigozhin, que también se le conoce como el chef de Putin, por lo mismo que les acabo de explicar del tema de la comida y de los restaurantes. Entonces, ¿qué pasa? Además de esto, ¿por qué Putin quiere tener un ejército privado? Porque cada país tiene su ejército, Rusia tiene su propio ejército y ha estado ahí pues combatiendo desde hace un tiempo. Pues resulta que hay varios beneficios detrás de eso. Dentro de los beneficios es la negación verosímil, y es de los principales beneficios de tener un ejército privado. ¿Y qué significa esto? Que en cualquier momento, cualquier cosa que hagan estas tropas, el presidente Putin en este caso puede negarse, desligarse y decir, no, realmente yo no tengo que ver con esto. Al igual que otro de los beneficios es la falta de rendición de cuentas. ¿Qué significa la falta de rendición de cuentas? Que si es un ejército privado, no el ejército de un país,
Yo no tengo que rendir cuenta de quién murió, de quién no murió, de qué se hizo con eso, de que si las cosas que se hicieron, que hizo ese grupo, pues fue en contra de los derechos humanos, etcétera. Ahí no importa lo que se haga, nadie tiene que rendir cuenta a nada ni a nadie. También otro de los beneficios es la parte de que hay mucha mayor flexibilidad para realizar misiones. ¿Cómo así flexibilidad? Bueno, si el ejército, por ejemplo, de Rusia, si Putin quiere que el ejército de Rusia se dirija a otro país a hacer una misión o a estar ahí en combate, eso tiene que pasar por el gobierno, tiene que pasar por la parte política y tienen que haber partes a favor para que esto se dé. Y también esto le da el derecho a las personas, a la sociedad, a rebelarse o a quejarse o a protestar en caso de no estar de acuerdo con esto. Pero cuando se trata de un ejército privado es algo tan sencillo como que Putin levanta el teléfono, llama a su chef, en este caso a Yevgeny Prigozhin, y le dice, mira, yo quiero que tú vayas para tal lugar, y ahí se va a trabajar como cualquier empresa, como cualquier cosa, como si se tratara de un equipo de abogados, de un equipo de empresarios X. Además, otro de los beneficios es el tema de que tienen tropas mucho más experimentadas. Se dice que el ejército de Rusia, la última experiencia de primera línea, o sea, de primera línea de batalla que tuvo, fue hace unos 15 años en una disputa que tuvo que duró aparentemente solo unos 5 días. Pero estas personas o estos hombres que forman parte del grupo Wagner, que forman parte de este ejército privado, pues por supuesto que tienen mucha más experiencia en primera línea de batalla y estos hombres han estado presentes en combate en Siria, en Líbano, en la República Centroafricana, en Mali y en otros lugares frecuentemente y recientemente, por lo que, de nuevo repito, tienen mucha más experiencia que lo que puede tener el ejército de Rusia en este caso. Además, este grupo de hombres que pertenecen a este ejército privado son muchos veteranos de guerras chechenas, también muchos son exconvictos, expresidiarios. Y también hay muchos, una gran cantidad de ellos, que son simplemente prisioneros, que eran presos. Este fue de los principales lugares donde Yevgeny Prigozhin fue a reclutar hombres para que formaran parte de su ejército privado, garantizándoles que supuestamente ellos iban a salir de la cárcel, iban a durar unos 6 meses en Ucrania en combate y luego de ahí pues ya se les iba a garantizar la libertad, cosa que no se ha confirmado, cosa que no se le ha asegurado, y que no se sabe si realmente se está cumpliendo con esa promesa que se le hizo a estos hombres, número uno. Pero número dos, también está prohibido sacar a prisioneros de las cárceles para hacer ese tipo de trabajo, o sea, para que sean mercenarios. Y también, otra parte sumamente importante, es que estos hombres que están ahí, como es un tema de que no se les rinde cuentas a nadie, si ellos mueren en combate, no hay una lista de veteranos, no se sabe quiénes son las personas que forman parte de ese ejército privado. Si un hombre muere, no se sabe si se le informa a la familia no se le dan beneficios, no se le da una indemnización, no se le da nada, porque son como muertes invisibles de personas que como que si no contara realmente. Así es, Yevgeny Prigozhin, ese es el nombre. Yamil ha dado datos interesantes sobre eso, pero escuchen qué pasa. Con esto hay muchas cosas que subrayar con esta inclusión de Prigozhin como la persona que le suple soldados, se llaman mercenarios. El tema de los mercenarios ha sido un asunto utilizado por generaciones. Sin embargo, por cuestiones que se ha determinado por los derechos humanos, es inconstitucional casi en todos los países del mundo poder contratar mercenarios para que vayan a hacer este tipo de eventos en nombre del gobierno. O sea, los mercenarios lo hacen aparte y bien. Eso es lo que Yamel explica de lo que se ha beneficiado Putin y su gobierno, porque aparentemente ellos no tenían la forma, la capacidad militar para ser efectivos. De hecho, les doy este dato. El único equipo militar élite que ha tenido éxito, algún nivel de éxito en esas fuerzas rusas, ha sido el equipo de Prigozhin, por la obvia razón de que ellos están actuando al margen de la ley, por obvias razones de que están enviando gente que han sacado de la cárcel a la línea de adelante, el front line, como dicen, para ser sacrificados y abrirle paso a los que siguen. Son las únicas pocas victorias que ha obtenido
este emprendimiento militar ruso, y es sobre la base de Prigozhin, que es obviamente ilegal. Pero aparte de esto, el esquema de ilegalidad al que se sometió el gobierno ruso al contratar a Prigozhin y a su equipo tiene mucho que ver con la cercanía que ellos tenían. Y cuando escuchaba esta información, cuando leí información sobre esto, me daba cuenta de las similitudes que tiene este tipo de casos y de eventos con asuntos que uno ve en el patio. Porque esta es una persona que logró conseguir las contrataciones, las licitaciones del gobierno para sus cadenas de restaurantes de comida, de suplidor de catering. Y de esta forma Prigozhin logró conseguir su fortuna. Una fortuna que obviamente está ligada al gobierno. Y aunque el gobierno diga que no son los sponsors de este grupo élite de mercenarios, obviamente el dinero que debió conseguir Prigozhin para poder tener esa fuerza económica, para tener un grupo de mercenarios y además las influencias militares gubernamentales para poder tener acceso a gente que eran ex militares y poder sacar gente de las cárceles, obviamente se cae de la mata que tuvo que ver con el gobierno. Un dato breve, Iván, y perdón que te interrumpa, que hablando del dinero y de cómo se ha lucrado Prigozhin de todo esto, que el volumen de los servicios prestados de este señor, del chef de Putin, en el 2014 era de 11 millones de euros. Eso en el 2014. Así es. En el 2015 pasó a 1.000 millones de euros. Ya usted se podrá imaginar cómo este señor multiplicó por 10 prácticamente en un año el volumen de los servicios que él prestaba y por ende pues el volumen de dinero que este señor manejaba gracias a la relación tan buena que tenía con Putin. Y escucha cómo comenzó, vendiendo hot dogs en un carrito, señores. Exacto. Para que ustedes vean cómo Comenzó son las pequeño. cosas. Empezó vendiendo hot dogs en un carrito de esos y vimos hasta dónde pudo llegar. Escuchen esto, que va más allá. Hay gente que aún se está imaginando que esta persona pudiese estar ostentando con ser el próximo gobernante de esa nación rusa por el poder que pudo acumular. Miren lo que pasa ahí. Hay un grupo de los lobbies, así le llaman, un grupo que está muy cerca, es otro grupo oligárquico de una familia muy poderosa de Rusia que tiene control de una parte importante de Rusia. Este grupo oligárquico familiar le ha irritado el hecho de que este señor que viene de vender hot dog, un oligarca nuevo, un nuevo rico, esté ostentando tanto poder. Esa cercanía que él tiene, ahí lo ven sirviéndole a Putin directamente. O sea, tener ese nivel de cercanía con un gobernante de una nación del primer mundo, No cualquier gobernante. como Vladimir Putin, no cualquiera tiene acceso a eso. Entonces, él estar ahí en el oído del gobernante de esa nación, de la vieja Rusia, de esa Rusia potente, que aún sabemos lo que fue Rusia y lo que ostenta ser, eso es un asunto de tener cuidado. Pero Putin y muchos de sus allegados, que son gente que por un oído le han dicho lo peligroso que es este individuo, Putin lo ha seguido o siguió hasta ahora con él a su lado, porque entendía que era una gran fuerza. Ese brazo de arsenal, ese brazo de soldados y el acceso que tenía él y el nivel y la capacidad de poder cometer crímenes, porque son crímenes, y de meterse a un país de ahora para ahorita. Hay un tema de un país africano en el que tiene mucho acceso ese grupo militar de Prigozhin, que el contrato era que vayan a trabajar, era sobre una mina, y que el 20% de las minas que produzcan era para ellos. Ese es el nivel de acceso. Pero escuchen también qué pasa. Prigozhin y su grupo militar no trabajaban con nadie más, el Wagner Group, no trabajaban con gente que tenga intereses opuestos a la Rusia, o sea, solo están en África y en esos países que obviamente no interfieren con los intereses rusos. Pero también escuchen esto, lo que pasa en la intríngulis gubernamental dentro de Rusia me acordó a algunas series que he visto que tiene que ver con los intereses fácticos de una sociedad. Ese grupo oligárquico de vieja escuela que está de un lado alando para su lado, y Prigozhin que viene por otro, un grupo de oligarcas nuevos que vino, como les dije, de vender hot dog a convertirse en un hombre billonario en su país. Eso causó ronchas. De una razón u otra, esas personas mandaron, de hecho, de alguna forma, con el poder que tienen dentro de su milicia y de su gobierno, tal vez sin Putin saberlo, a que se le disparase al grupo paramilitar Wagner. Entonces ya estamos viendo el nivel de intensidad y de tirantez que hay dentro del mismo gobierno de Putin. Todo esto vino a causar lo que estamos viendo ahora. Se le quitó insumos, se le dejó de dar municiones a un grupo paramilitar que obviamente está trabajando para Rusia. Entonces, aquí hay dos aristas. La primera es, si no se le da el insumo militar, pasa lo que pasó ahora. Y si se le da,
la comunidad internacional va a decir o a tener pruebas para decir que ciertamente ese grupo es sponsor, está financiado por Vladimir Putin y su gobierno. Entonces es una decisión muy dura que hubo que hacer ahí. Sin embargo, para yo cerrar mi participación, porque hablando de esto podemos durar 2 semanas aquí porque hay tantas cosas. Miren lo que pasa. Esto que pasó con Prigozhin y con esa organización paramilitar ha mostrado las grietas de ese gobierno ruso que parecía plenipotenciario. Ese gobierno parecía que nadie podía con Rusia porque no había forma, ni siquiera Estados Unidos, ni siquiera Canadá. Todo el que se ha opuesto a ello ha tenido dificultades y esto fue lo que finalmente ha puesto una grieta en ese gobierno que se veía tan poderoso de Vladimir Putin. Vargamila Riverón. Miren, se ha dicho muchas cosas en esto de esta rebelión, entre comillas. Motín. Rebelión. Cuando digo entre comillas es porque todavía hay algunas teorías conspirativas en torno a este tema. Algunos dicen que eso fue una jugada geopolítica y de seguridad de Vladimir Putin para determinar cuáles son los soldados leales y cuáles son los traidores dentro de las Fuerzas Armadas rusas o el Ministerio de Defensa, y que se utilizó a este individuo, a Yevgeny Prigozhin, un aliado de Putin, para hacer esta acción, esta oleada, y que se trató de una jugada. Esa es una de las teorías conspirativas. Y dicen que esto fue promovido por el mismo Putin para él determinar, en medio de una situación donde ahora Rusia no solamente tiene a Occidente con Estados Unidos a la cabeza como su principal enemigo entre comillas, porque en geopolítica, geoestrategia, no hay enemigos. Dicen por ahí lo que hay son aliados y ex aliados o enemigos coyunturales. Eso está por verse, porque cuando estaba Donald Trump en la presidencia demostró ser un amigo, un aliado y estuvo muy cerca de Vladimir Putin. Incluso una investigación que motivó el proceso electoral del 2016 fue la supuesta interferencia rusa que dio la victoria del expresidente Donald Trump. Déjame agregarte, Barry, escúchame, que justamente sobre esto tenemos que apuntar que Prigozhin es el propietario de la más importante compañía de bots de Rusia. La persona propietaria de esa compañía que tuvo que ver con esas informaciones, fake news, como le dice Trump, que cambió la ruta de la elección, que era Hillary, que estaba supuestamente a pasar, lo cambió esa compañía de Prigozhin. Así es. O sea, el hombre tiene mucha historia. Pero fíjense una cosa, eso se ve en muchos países del mundo. Y más en Rusia, señores, la Unión Soviética, que los presidentes crean grupos paralelos. Y nosotros tenemos ejemplos cercanos. Y voy a hacer un símil. Haití, señores. El asesinado presidente Jovenel Moïse creó grupos paramilitares para autodefensas. El grupo G9 Alpha-Mi, que preside Jimmy Cherizier Barbecue, fue creado, motivado y apoyado por el asesinado presidente haitiano Jovenel Moïse y otros grupos pandilleros que hoy están pululando Haití. Pero bueno, quiero quedarme en Rusia. Gobernar el país más grande del mundo, con más de 17 millones de kilómetros cuadrados, no es tarea fácil. No es tarea fácil. Y Vladimir Putin, independientemente de que usted no esté de acuerdo con él, ha demostrado ser el alumno más aventajado de Joseph Stalin, que fue el máximo jerarca de la antigua, la otrora poderosa Unión Soviética, Joseph Stalin. Entonces, dicen, y la historia está ahí, que es el heredero más aventajado de Stalin. Él y Lukashenko, el actual presidente de Bielorrusia, que jugó un papel estelar en este proceso porque él fue el que logró convencer a Yevgeny Prigozhin para que no continuara el avance de las tropas de los Wagner hasta la capital rusa, Moscú. Entonces, desde 1999, que es cuando Vladimir Putin llega al poder, ¿cuánto han pasado? Estamos en el 2023, un cuarto de siglo, con una interrupción breve del 2008 a 2012, brevísima, pero fíjense una cosa, se ha mantenido. Por algo, Vladimir Putin fue el cabecilla del comité de la KGB, del Servicio de Inteligencia Rusa, en el enlace con Alemania. Y eso lo leí por ahí, que en una ocasión trataron de atacar la sede de la KGB y él
sin tener una estructura en ese momento, le dijo a quienes pretendían atacarla, logrando persuadirlo o disuadirlo, si ustedes atacan, todo lo que está ahí dentro se le va a descargar a ustedes. Y esa gente retrocedieron. Entonces el hombre tiene una capacidad, señores, de maleación, una capacidad persuasiva increíble, a tal punto que ha llegado a ser el látigo de Occidente. Ha llegado a poner de rodillas a Occidente. Y busquen los análisis geopolíticos de los principales geoestrategas en materia geopolítica a nivel global y se darán cuenta que Vladimir Putin sigue siendo un hueso duro de roer. Ahora, ¿cuál es la conclusión nuestra de todo esto? Que Vladimir Putin seguirá siendo un rey, porque el hombre ya lo han llegado a calificar como un rey. Ucrania terminará rindiéndose en esta guerra. Fíjense que se lo estoy diciendo hoy. 26 de junio del año 2023. Si Ucrania no tuviera el respaldo de la Unión Europea, no tuviera el respaldo de la OTAN, que fue que motivó esa guerra innecesaria, porque si a usted como vecino le van a poner una base militar, usted se asombra. En este caso fue lo que pasó. Ucrania, motivado por la Unión, por la OTAN, la Organización Transatlántico Norte, que es un organismo genocida, criminal, decidió colocar una base militar muy cerca de tierras que todavía están en disputa con Rusia, que pertenecían a la Federación Rusa, y eso no lo estoy diciendo yo, no me lo estoy inventando. Léanlo, búsquenlo. Entonces, ¿qué hace Vladimir Putin? Vladimir Putin, no, eso es una amenaza para mí, para mi geoestrategia, mi geopolítica, mi geografía. Entonces, ahí es que se embarca en esta guerra. Le da oportunidad, le dice, vas a retroceder al actual presidente de Vladimir Zelensky de Ucrania. No. Entonces, sigue su avance, y al final, usted busca en Ucrania, no hay un soldado de esos países que forman parte de la OTAN. No hay un soldado en tierra de la OTAN. No hay un soldado en tierra de Estados Unidos. No hay un soldado en tierra de los países de la Unión Europea. Solamente ha sido bla, bla, bla. Y Estados Unidos ya le ha dado alrededor de 50.000 millones de dólares. Pero se le ha dado en armas, en estructuras militares. Pero no hay un solo soldado en tierra ucraniana para defender al pueblo ucraniano, que es el que más está sufriendo esta guerra, que yo he dicho que es innecesaria. Porque nadie... ¿Quién se beneficia de estas guerras? Los creadores, los desarrolladores de armas, como Estados Unidos, como el mismo Rusia, como algunos países de la Unión Europea. Entonces, no es lo mismo usted llamar al diablo que verlo llegar. Si es que Prigozhin hizo esto por motus propio, porque la teoría conspirativa que hay es que esto fue una idea, esto fue un planteamiento, esto fue orquestado por el propio líder ruso, Vladimir Putin, para determinar y darse cuenta en medio de la situación en que se encuentra de cuáles son los soldados leales, reales, los fieles a él. Que yo no descarto esa teoría, ¿eh? Ninguna de las teorías son descartables. Entonces, yo pienso que Vladimir Putin, independientemente de que haya sido de la KGB, de que haya decidido por allá a finales de los años 90, principios de los 90, salir de la KGB y dedicarse a la política, él comenzó haciendo carrera política en su natal San Petersburgo. Comenzó como secretario de la alcaldía de San Petersburgo y ha llegado a dirigir la nación más poderosa del mundo, se podría decir, o más extensa más bien, para que no me vayan a malinterpretar, porque ahorita dicen, no, aquí tenemos, como estamos en América Latina, que Estados Unidos es el país imperialista, es el imperio que sigue reinando, pero ya ese tiempo, ese jueguito se acabó, y los hechos lo demuestran. Vargas, en relación a esa teoría que tú tienes, como bien tú has dicho, bueno que le pusiste conspirativa, porque mira, a juicio muy personal, yo entiendo que este nivel de impacto dentro de una nación que se veía a pesar de tiempos de guerra tan robusta, o sea, a nadie le cabía duda de que Putin era un hueso duro de roer y que no había forma de entrarle. Y es cierto, no había forma de entrarle, pero desde afuera. Esto ocurría adentro. Entonces, cuando la estructura tuya, cuando la casa de palitos empieza a caerse desde adentro, es complicado. Yo entiendo que aunque, bueno, si esa teoría que tú dices es cierta, ahí hubo un fallo.
porque lo que está pasando a nivel interno, o sea, que un gobierno interno, especialmente un gobierno que tiene tanta tiranteza desde afuera y desde el mundo entero, ese gobierno tiene que estar sólido, completamente blindado. Hermético, impenetrable. Hermético. La verdad es que ustedes no conocen las dimensiones de un líder como Vladimir Putin. Pero tener, de un tipo que manejó la inteligencia rusa, señores, que equivale aquí en América Latina, Estados Unidos, a las centrales de las agencias de inteligencia norteamericana, la CIA y el Buró Federal de Investigación. Entonces, óigame, todo es posible. Yo sé por qué se lo estoy diciendo, señores. Sé por qué se lo estoy dentro diciendo. de Rusia, tengo algunos amigos rusos, algunos amigos cubanos también, que me he enterado de cosas, señores, que jamás van a salir a la luz pública. Entonces, nada descartable. Pero dentro de Rusia, Vargas, oye lo que pasa, dentro de esta gran estructura militar rusa, el único grupo militar que hay no es el Wagner. Entonces el hecho, eso es un precedente. Ya el maltrato que se le dio a este equipo de paramilitares Wagner, el hecho de cortarle los insumos, esto puede traer un precedente para cualquier otro tipo de fuerza que quiera unirse y que quiera ser patriota y decir, yo voy por mi país, se retracta. Entonces el hecho de que Rusia tiene una fuerza militar que obviamente no ha podido copar con... Señores, escúcheme, Ucrania es un país pequeño y no han podido con el poderío militar que ha mostrado, obviamente por el apoyo que han recibido, pero Rusia en vez de debilitar su milicia, lo que debe hacer es fortalecerla. Y obviamente un grupo tan poderoso como este grupo de Wagner, perder ese grupo y perder los otros que puedan agregarse puede ser una gran derrota para Rusia momentáneamente. Bueno, y este evento que se ha catalogado como el mayor desafío para la autoridad de Putin en los más de 20 años, 2 décadas que tiene Vladimir Putin siendo presidente. Supuestamente, de las últimas informaciones que han salido al respecto, es que el presidente de Bielorrusia o de Belarus, Alexander Lukashenko, anunció que había negociado un trato con Prigozhin, que ahora yo todo lo estoy tomando con pinzas después de eso que ha tirado ahí Vargavila. Ahora yo que usualmente creo en las teorías de conspiración, pues ahora yo como que me estoy inclinando a que eso que dice Vargavila podría ser cierto. Pero bueno, dice que este señor Alexander, otra vez Lukashenko, hizo una negociación con Prigozhin que causó que este señor, la cabeza de Wagner, le dijera a sus tropas que se regresaran a la base y que dejaran eso, que habían dicho que iban a marchar hacia Moscú, y bueno, que hicieran esto para evitar un derramamiento de sangre. Supuestamente los medios de comunicación estatales rusos informaron que Prigozhin viajaría a Bielorrusia y que se retirarían los cargos en contra de sus mercenarios después de esa rebelión. Entonces, ahí cae lo que dice Vargavila, que bueno, yo digo que voy a hacer y después entonces tú te retractas, entonces yo también me retracto de lo que yo dije. Y, bueno. Así es. Mira, pero fíjense una cosa. Vamos a suponer que Prigozhin haya actuado por motus propio, porque está guapito, porque le quieren quitar los mercenarios bajo un contrato, cediéndole el derecho a este grupo miliciano de los Wagner. Vamos a suponer que sí, y que él decidió enfrentar a el régimen de Vladimir Putin, el régimen socialista o comunista, como algunos lo califican. Vamos a suponer que sí, pero es una derrota geopolítica, geoestratégica, y en términos de este enfrentamiento bélico que eso pudo desencadenar, es una derrota para él y para Occidente, si recibió el respaldo internacional, como también se ha dicho, porque todo es posible, se ha dicho muchísimas cosas, que recibió el respaldo internacional, que eso fue motivado por la OTAN, que fue motivado por Estados Unidos, que fue motivado por la Unión Europea y otros organismos, otras agencias, otros agentes, otras naciones que le han declarado la guerra o que Putin le ha declarado la guerra. Vamos a suponer que sí. Entonces, entiendo que se irá, y ahora eso que tú has señalado, Yamel, de que se van a retirar los cargos, de que no va a haber nada, no se va a llevar a un consejo de guerra, no se va a llevar a un tribunal y todo va a seguir igual, conociendo a Vladimir Putin, que ha sido reiterativo en decir que lo único que él no tolera son las traiciones o las puñaladas por la espalda, que él puede tolerar cualquier otra cosa, hasta que le maten a su perro, que él lo quiere muchísimo, pero nunca las traiciones. Señores, miren. Entonces, señores, hay que poner todo esto en contexto. Para mí, Vladimir Putin, eso fue una jugada geopolítica, geoestratégica, y la aprovechará
la aprovechará para mostrar más músculos y para terminar de aniquilar a la oposición política rusa. Yo creo, Vargavila, ya para pasar con Iván, que tiene demasiado sentido eso que tú dices, porque yo entiendo que para un hombre que duró 9 años en prisión, que sale de ahí y pone un carrito de hot dog en la calle, y que de ahí pasa a ser de los hombres con más poder en Rusia, obligatoriamente tiene que ser un hombre sumamente inteligente, un hombre que sea muy estratega, inteligente y que sabe muy bien lo que está haciendo. Entonces, yo creo que en la cabeza de nadie que cabe que a él le va a ir mejor apuñalando a Putin. Yo entiendo que esta persona que gracias a la buena relación que ha tenido a través de los años con el presidente de Rusia y que ha tenido tantos beneficios gracias a eso, económico y de poder también, no va a venir ahora a voltear la torta y a arriesgarse y a ponerse en un pulso con este señor que tiene más de 2 décadas siendo la cabeza de Rusia y que ha demostrado que tiene poder, que es duro, duro de roer, como dice Vargavila. O sea, no me hace mucho sentido que para un hombre que, como digo, tiene que ser muy inteligente para llegar a donde llegó, que esa sea la jugada que él por su propia decisión haya decidido, valga la redundancia, pues tomar. Creo que tiene mucho más sentido que sea todo lo contrario. Mira, nosotros, miren los datos que tenemos, no se tiene ese apoyo que les mandé a ustedes, pero antes son unos 20.000 activos que tiene la fuerza de Wagner dentro de la guerra rusa. Entonces, una baja de 20.000 activos ahí dentro y de otras fuerzas militares. Miren, el gráfico que le muestro ahí es el gráfico sobre las estadísticas de esa guerra en Ucrania. Todas esas banderas que ustedes ven ahí a la mano derecha son los países que están apoyando a Ucrania. Son 131 países. A Rusia lo soportan 4 países. Esas 4 banderas que ven ustedes ahí. El personal de armamento de Ucrania justamente ahora es de 178.820. Hoy se le suman 670 más. La inversión militar en equipos, en términos monetarios, es de 17.505.120.401 dólares. Ese es el monto que se ha invertido. Tienen 307 aeronaves, aviones de guerra, 292 helicópteros, 13.637 tanques. Este equipo militar se llama APB, que son equipos de transporte, 7.028. Artillería, 2.750. Sistema de defensa aérea, 282. MLRS, que son los que transportan municiones y ese tipo de insumos, 534. Camiones de combustible, 76. Y aviones para transportes tienen 2.323. Tienen botes, 18, y vehículos misceláneos, 5.607. Este es el nivel de potencia militar que tiene Ucrania, a pesar de ser una pequeña nación. A todo esto es una respuesta a lo peligroso que está la situación con Rusia, porque a pesar del gran poderío, que es el país más vasto a nivel de territorio y que tiene cierta experiencia en temas militares y de guerra, tener al mundo entero en contra y tener una fractura por dentro, como esto que pasó con el grupo Wagner, puede ser peligroso. Vamos a la pausa y regresamos en breve.